bien mi tía también. Es que he dicho que hasta que no venían los de Muchacha no se empezaba. Muy bien. ¡Ay, mi profe! ¡Ay, qué alegría! Hola, Rosina. Luego estamos. Que nos hemos venido a mirar vida. Bueno, como que estabais esperando, pues teníamos que hacer otra vez. Entonces presenté el libro de Lorca en Madrid y recitó su hijo. Muy bien. Lo hizo muy bien. Sí, me gustó mucho a la gente. Sí, como sabía que estaba ahí, que le gusta Lorca, le escribí, digo, Héctor, ven conmigo y recitas algo que no te pesca. Y se apunta, sí. Bueno, pues buenas tardes, amigas y amigos. En realidad, lo que venimos a hacer es acompañar a Joseba en algo que, aunque parezca que no ha sido un paso muy valiente, pero también muy necesario. Hacía falta desde la izquierda, y además desde una izquierda que tardamos demasiados años en condenar a ETA, un libro que no solo dijese esto, sino que además hablase de qué significa la memoria de los detalles. Porque ETA asesinó personas, pero además de asesinar personas, asesinó dignidades, asesinó incluso esa memoria que la gente más cercana, más de su entorno, quería cultivar y que en muchos momentos tenía que silenciar, tenía que cuidar, por miedo al estigma social. Porque el estigma social persiguió y persigue en ocasiones todavía a familiares, amigas y amigos. Y ante eso había una izquierda que, como decía antes, tardamos demasiado tiempo en condenar a ETA, mientras otros ya salían a las calles. ¿Os acordaréis del Gesto por la Paz? Ahora, además del Gesto por la Paz, ha quedado una huella, entre otras, de un colectivo que se llama Gogoan. Si queréis mirar la página web, hay artículos interesantes, vídeos, y de vez en cuando también se hacen citas online. Os animo a seguirla, Gogoan. Pues las tres personas que estamos aquí somos miembros de Gogoan y hemos tenido trayectorias políticas y trayectorias políticas diversas. Cada cual hablará un poquito de eso. A mí creo que me conocéis y no hace falta que os explique mucho, pero sí quiero hoy sintetizar que, en cierto modo, aunque no por supuesto como quienes vivieron esos atentados tan dramáticos, en cierto modo he sido víctima del odio, víctima primero de la violencia de la ultraderecha, que entró en mi casa, pintó, me amenazó de muerte, me quemaron el coche, me amenazaron con mi hija, y posteriormente, en cierto modo, también víctima de la violencia, del odio de una parte de la izquierda abertzale que no supo aceptar que quizás cuando aún nadie daba esos pasos desde la izquierda vasquista, pues me plantase. Aún así, no quiero reconocer en ello ningún mérito, era una obligación y habían sido demasiados años de silencio, con críticas hacia adentro, pero silencio hacia afuera. Y por lo tanto, lo que hago es autocrítica en ese sentido. Pues bien, el libro de Joseba Arceolaza
contribuye a que podamos conocer un poquito más la intrahistoria. No solo la historia, estos atentados sucedieron, sino la intrahistoria, lo que ha tenido que sufrir la gente más afectada por esos atentados. Por eso yo aquí quiero decir con toda claridad que los asesinatos del terrorismo de ETA fueron ejercidos por violencia de odio. Es algo que en ocasiones tenemos muy fácil reconocer quienes tenemos una mentalidad de izquierdas cuando hablamos de violencia ejercida por homofobia, por transfobia, por aporofobia. Es decir, una violencia que más bien viene de la ultraderecha, pero que, como digo, nos costó tiempo por 1000 explicaciones que si luego apetece en el debate pueden llegar y si no para otro momento, pero nos costó tiempo por 1000 explicaciones diversas que no son para esta exposición en este momento, pues nos costó y parece mentira, porque estamos hablando de muertes, de asesinatos, de gente desplazada que todavía mucha de ella no ha vuelto a sus hogares. Gente que se fue por amenazas, por exigencias, por el llamado impuesto revolucionario, por miedo a que sus familiares les pudiera pasar algo. De todo eso, y de que encima, si pasaba, se encontrasen una pintada, una carta en el buzón, en la Icastola a su hijo o a su hija, que los niños pues le hablasen como si su padre muerto, asesinado, fuera qué sé yo qué. En fin, todas estas cosas tan duras y tan crudas. Un libro necesario por el que yo te doy las gracias, Joseba, como compañera que hemos sido mucho tiempo, como amiga y desde luego como admiradora de lo que has escrito, porque nos hacía falta. Gracias, Joseba. Buenas tardes. Para mí hoy es un día especialmente bonito, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacer muchas cosas en público y cuando se está con esta mesa y aquí, ¿no? Entre vosotras y vosotros, con personas como Mila, que para mí es un referente ético de la izquierda, y como Joseba, y siendo mi trabajo ahora básicamente el trabajo de la convivencia, ¿no? Y que personas de izquierda, pero de distintos ámbitos de la izquierda, convivamos y podamos debatir, me parece un lujo, ¿no? Y más cuando hablamos de violencia y en general que personas que piensan distinto hablen y debatan y lleguen a acuerdos o no, que es lo que tenemos, sino que se respeten, me parece fundamental, ¿no? Y más cuando hablamos de un libro como el de Joseba, donde su línea, su columna vertebral es la violencia, es el dolor, es el asesinato. Si me permitís, voy a hacer una referencia a Joseba, no me voy a centrar tanto en el libro, y le voy a dar un toque andaluz porque sé que a Joseba le gusta la cultura andaluza y no solo la cultura andaluza. Entonces quiero comenzar con un apunte histórico también de mi cultura, la cultura socialista a la que tengo el honor de pertenecer. Mirad, en los años 30, en los años de la República, Julián Besteiro, que era catedrático de metafísica y presidente de las Cortes de la Segunda República, y Fernando de los Ríos, que era profesor, uno de Granada de los Ríos, que también por esa vinculación de Joseba con Granada, me decía decirlo, y con Córdoba, y con Sevilla, y con Cádiz, y con toda la cultura andaluza. Son dos personas dos intelectuales de la época, ¿no? Que en un congreso del Partido Socialista, por esas cosas que pasan en los partidos, lo gana Largo Caballero y quedan fuera de la ejecutiva del partido, ¿no? Por esos abateres, ¿no? Miguel de Unamuno escribe
a mí me gusta decir Don Miguel de Unamuno, escribe en el periódico El Sol de Madrid: la ejecutiva de su partido pierde a 2 distinguidos miembros, pero todos los españoles ganamos a 2 intelectuales. Por eso, estar en esa militancia social me parece importante. Y tengo la sensación que con Joseba, todos los navarros y las navarras estamos ganando a un intelectual. Y sé lo que digo porque ya le conozco desde hace un tiempo y, como decía antes Almira, yo ya a mi edad ya digo lo que me da gana, o sea, los problemas le guste a quien no le guste. Creo que es un intelectual y creo que lo estamos ganando, aunque la verdad es que la política se está perdiendo un hombre de primera línea, que no un militante, que Joseba siempre es un militante, y es un activista social, pero también es un hombre intelectualmente comprometido, ¿no? Y con una forma de entender lo intelectual como de compromiso de algo más. Y ese algo más, ese plus, es el que Joseba le da a un tema como el de ETA, que es un tema complejo, donde se ha escrito mucho, y por eso el éxito que está teniendo su libro, porque le da un enfoque distinto de compromiso, de ese plus que yo llamo intelectual. Como sé que te gusta el flamenco, sabes que hay niños que con 7 años tocan la guitarra como ángeles y que tienen esa, se llama duende, ¿no? O sea, saben tocar la guitarra, pero son excelentes músicos. Pero pongo un ejemplo en Manolo Sanlúcar, que es un guitarrista que, además de tocar la guitarra como los ángeles, es un intelectual. Por eso pongo el ejemplo, porque tocaba de oído, porque no sabía música y aprendió a las noches en su casa, en una habitación, aprendió música y entonces hizo una sinfonía para la guitarra, ¿no? Y puso ese plus, estudió la cultura andaluza y leyó literatura, escribió un largo tratado sobre la guitarra, pero en realidad de lo que escribe es del alma de su tierra de Andalucía y de sus gentes, sobre todo de las gentes más sencillas. No es un tratado de guitarra, es un tratado sobre el alma. Y cuando escribe Joseba también se nota que hay algo más que mera literatura o mero afán de protagonismo político, sino que hay algo más. Dice Manolo Sanlúcar una frase que yo, que no soy creyente, me encanta, y es que me encanta más como lo dice, porque dice: crear cultura, crear vida es un trabajo de Dios. Por eso los seres humanos tenemos alma y derechos. Es decir, la creación literaria es una creación de vida, y más cuando se está hablando de muerte, en un libro tan duro sobre la muerte, el hecho de que Joseba afronte y se ponga a escribir este libro ya es un acto de vida. Por lo tanto, de contraponer la vida a la desgracia de un atentado que luego nos contará. Pues bien, de alguna forma Joseba es nuestro Manolo Sanlúcar. Escribe libros de poemas, o sobre Lorca, o sobre Camilo Escoz, o sobre víctimas de ETA, pero en realidad escribe libros sobre nuestra alma, la individual y la colectiva, la personal y la social. Por eso hay algo más. Cuando lees el libro, no solamente es un texto que te impacta por lo que cuenta, que también, sino te impacta porque detrás hay un autor que se siente impactado por lo que está escribiendo. Y eso, cuando lo lees, se nota, se transmite. Aunque podría estar mucho tiempo hablando de víctimas de ETA, porque por desgracia me toca trabajar con ellas y estar muy cerca de ellas, solo quiero contar una breve historia, una microhistoria. En el Charri Aranaz, todavía hoy, al día de hoy, hay una pintada que pone Gora ETA en la casa de la familia Urayar. A Jesús Urayar le asesinaron ETA el 27 de enero de 1979. Tanto la delegación del gobierno como el gobierno de Navarra le hemos pedido al ayuntamiento que quite esa pintada. Y la respuesta ha sido, y lo digo textualmente porque es mi técnica, en base a un informe jurídico, quitar la pintada podría producir la existencia de un riesgo cierto de incurrir en responsabilidad patrimonial si actuamos en su propiedad. Es decir, traducido, como la casa es privada y la fachada de la casa es privada, el ayuntamiento no puede actuar en un lugar privado. El ordenamiento es así de jurídico y así de frío, ¿no? En otro escrito el ayuntamiento dice:
se ha procedido a trasladar la información y la copia del oficio a los propietarios del edificio. Es decir, asesinan a Jesús Blaya, ponen una pintada de Bola Eta en su casa y las víctimas, es decir, sus hijos, hoy tienen que limpiar la pintada porque se lo dice el ayuntamiento, que no puede quitarla. Independientemente de aspectos jurídicos, de que si la competencia del ayuntamiento o de quién es la competencia, es muy fácil, vete y quita la pintada, porque está haciendo daño a una víctima. Y quizás lo más fácil es ir y quitar la pintada, ¿no? Yo hablé con la alcaldesa del pueblo y le dije, vamos a quitar la pintada, vamos un día la quitamos, ¿no? Y si infringimos no sé qué norma, pues la infringimos, porque lo que no estamos, lo que sí estamos infringiendo es dolor en esa familia, ¿no? Eso es una realidad y creo que sobran palabras. Voy a terminar, porque el protagonista es Joseba, pero voy a terminar citando una conversación que mantuve ayer con el director, aunque él no lo sabe, de un importante medio de comunicación, que sé que te llamó para decirte muy bueno tu libro. Y me dice, me he leído el libro de Joseba, le digo, en una noche, y me dice, es muy bueno, son pequeñas, te digo textual, son pequeñas historias que impactan porque reflejan una inmensa soledad de las víctimas. Y cuando llegué me la apunté, cuando llegué a casa me la apunté, es otro que decía Joseba. Y terminamos la conversación y me dice, Martín, tenemos que hacer algo con esto. Digo, vale, joder, ya haremos algo, ¿no? Pero de momento que el libro tenga su vida, ¿no? Es importante que exista este libro y en eso tenemos que hacer algo, estamos, y Joseba está, pero colectivamente también estamos, como dice Mila, y hay grupos en que personas de distinta ideología estamos todo el día debatiendo en redes con un respeto impresionante y con mucha carga, además, cada vez más carga intelectual. Y quiero terminar diciendo que las víctimas de ETA se sientan reparadas para que su soledad, con el libro de Joseba, se transforme en soledad sonora, que decía San Juan de la Cruz. Y Joseba, con su libro, pide, como Blas de Otero en la dictadura, la libertad y la paz y la palabra. Y cuando lo hace él, lo mejor que podemos hacer los demás es guardar silencio y escucharlo. Muchas gracias. El problema de pedirle a dos amigos que te presenten el libro es que hablan tan bien de ti que luego hay mucha presión porque tengo que cumplir esas expectativas que tanto Mila y Martín han dicho, ¿no? Os agradezco un montón que estéis aquí por el calor, porque en fin, muchos de los que estéis aquí también os considero familia. Hemos pasado muchísimo tiempo juntos y juntas debatiendo de otros temas, reflexionando sobre otros temas. Entonces sí que me parece importante que vayamos abriendo otras cosas. Yo escribiendo el libro, creo que se nota también, he sufrido. Sobre todo porque cuando hablaba de algunos atentados o algunas agresiones más recientes, es inevitable que nos preguntemos dónde estaba yo, qué hacía yo cuando esto estaba sucediendo, ¿no? Me parece que son preguntas dolorosas, pero que son preguntas pertinentes, ¿no? Ya sabéis, todos los que estáis aquí, que he dedicado los mejores años de mi vida a la memoria histórica y creo que ahí hay varias enseñanzas que nos pueden valer para afrontar el asunto de ETA, ¿no? Los expertos hablan que un hecho traumático como el de la violencia se tarda entre 3 y 4 generaciones en superar, ¿no? Aquí hay nietos, por ejemplo, nietas de aquello que sucedió, ¿no? Claro, 3 generaciones después aún hay heridas sin cerrar, ¿no? Con el asunto de ETA también va a ocurrir eso. Vamos a tardar 60, 70 años en superar este hecho traumático, ¿no? Pero en la cabeza y en la mano de los que hoy vivimos aquí está que eso tarde menos y que lo hagamos mejor, ¿no? Yo creo que la transición se cometió uno de los errores que se cometieron sin juzgar sumariamente a quien hicieron aquello, pero sí que creo que en este tema se cometió un error que fue el creer que la reconciliación, convivencia estaban por encima de la justicia. Entonces se les dijo a las víctimas, no reclaméis justicia porque hay que reconciliarse, ¿no? Y eso es un error. Y en este caso creo que podemos cometer, sin darnos cuenta, o
o dándonos cuenta el mismo error, ¿no? En eso la velocidad de la política no ayuda, ¿no? Porque a veces la política busca sus atajos, ¿no? Entonces yo el libro lo he escrito también para parar y para decir, tenemos un problemón aquí de 853 víctimas de una organización armada terrorista que ha asesinado y un mundo que ha convivido con esa violencia y que lo aplaudía. Y no podemos hacer como si eso no hubiera pasado, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de abordar todo eso, ¿no? Para, como decía, pues no repetir, ¿no? Yo, con el asunto de la memoria histórica, enseguida nos dimos cuenta en la Asociación de Familiares de Fusilados que hablando de las 3.452 personas que habían sido asesinadas, pues no convencíamos, porque hablábamos de un ente abstracto, eran 3.400, era un número, ¿no? Pero cuando bajábamos a los detalles, qué le había pasado a la familia Bartos, qué le había pasado a la familia Ana Carmen, qué le había pasado a Josefina Lamberto, o qué había hecho Lucio Urtubía, etcétera, etcétera, es ahí cuando conectábamos con la gente, ¿no? De esa experiencia es de donde nace un poco también el libro, ¿no? De hablar no del hecho del atentado, no del hecho del tiro en la nuca, sino de cómo sufrió esa víctima o esa viuda o esa hija ese hecho traumático de la violencia, ¿no? Porque me parece que para la empatía hace falta conocer. Conocer es un paso anterior a la empatía, ¿no? Entonces, por eso yo ahí le he dedicado bastante tiempo a todo esto, ¿no? Fijaros, hay una mujer, Beatriz Elorza, mujer de un dirigente del Partido Socialista de Euskadi, Manuel Huertas, que se encontró 3 esquelas con los 3 nombres de sus hijos en el buzón, ¿no? Es terrible pensar en el miedo que tuvo que pasar, ¿no? La propia portada del libro indica un poco esto, ¿no? José Luis López de la Calle era un tertuliano que lo asesinan el 7 de mayo del año 2000, ¿no? En Andoain. Al día siguiente alguien pinta la calle Jodete en su portal, o cerca de su portal. Después de haberlo matado, alguien pinta la calle Jodete. Cándido Cuña es un panadero de Rentería que lo matan por vender pan a la Guardia Civil. No hizo nada más que eso, vender pan a la Guardia Civil. Su mujer, Benita Bocanegra, está 3 días esperándole en la puerta de casa, incapaz de gestionar el impacto que ha tenido la muerte de su marido. Claro, es esa mujer, Benita Bocanegra, esperándole 3 días en la puerta de casa, incapaz de gestionar el duelo de aquello que había pasado, ¿no? La Casa del Pueblo de Rentería, del Partido Socialista, fue atacada 27 veces. 27 veces. La Casa del Pueblo de Andoain tiene unas escaleras de caracol para poder escapar. Para poder escapar ante un ataque, ¿no? Ramón Díaz lo asesinan en el año 2000 solo por ser cocinero de la comandancia militar, no había hecho nada más, y lo asesinan en San Sebastián. A Vicente Zorita, un dirigente de Alianza Popular, le ponen de rodillas, le pegan 7 tiros en la cabeza, pero antes le meten una bandera pero antes de eso le ponen una bandera española en la boca para humillarlo todavía más, ¿no? Eva Gorriz, dirigente de Unión del Pueblo Navarro, tiene que dar a luz con 2 escoltas. Tiene que dar a luz con 2 escoltas, ¿no? El año en el que matan a Miguel Ángel Blanco, Alfredo García, alcalde socialista de Ansoain, recibe una camiseta con manchas de sangre y le hacen una pintada esa misma noche en la que recibe esa camiseta. Alfredo, tú vas a ser el siguiente, le ponían, ¿no? Es terrible la crueldad con la que han tenido que vivir todas esas víctimas, ¿no? José María Pedrosa, un alcalde del Partido Popular de Durango, los chavales cerca del instituto, cerca de su casa, iban a veces a manifestarse debajo de su balcón a favor de los presos, a favor de la independencia, y le gritaban y le ponían esquelas con su nombre a este hombre, a este concejal, ¿no? Efectivamente, ETA le asesinan y le llaman a la viuda, al día siguiente le dicen, por fin se ha muerto, por fin está muerto, y le llaman a la viuda. Zamarreño, te vamos a matar, le gritaron desde un balcón de Pasajes al concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño. Efectivamente lo matan, y al día siguiente alguien pone una copa de champán en el portal de Manuel Zamarreño en Rentería.
También esa misma semana su hija, Nayara Zamarreño, que tenía 16 años, va al instituto y le empiezan a gritar Gora ETA, y en la casilla del instituto le ponen pegatinas a favor de ETA. Ese mundo tiene que reflexionar sobre este tipo de cosas, porque no solo ETA asesinó, sino que esta pintada no la hizo ETA, esta pintada la hizo quien iba en el mismo tren de ETA. En el año 94, la izquierda abertzale convocó una ponencia, la ponencia Oldartzen, y se convocaron 210 asambleas. En esas asambleas participaron cerca de 5.000 personas en el año 94. ¿Qué decía la ponencia Oldartzen? Que había que matar, y que había que matar a concejales, y que había que matar más. El 70% de los que fueron a esas asambleas votaron a favor de eso, ¿no? Es decir, cerca de 3.800 personas de nuestra sociedad en el año 95-94 votaron a favor de matar más. De matar más. Y no podemos hacer como si eso nunca hubiera sucedido, ¿no? Porque hubo un apoyo social muy importante. A mí, una de las cosas que más me han impactado a la hora de escribir el libro, aparte de contaros estas pequeñas anécdotas, es la consciencia ante la muerte que tenía mucha gente, ¿no? Y que nosotros no nos dábamos cuenta de eso, ¿no? José Luis López de la Calle se encuentra con los hermanos Gorka Landaburu, y su hermano también se encuentra en la Plaza de la Música de Zarauz, en el kiosco, ¿no? Y antes de despedirse, José Luis López de la Calle les dice: cuidado que vienen a por nosotros. Dejaron la consciencia ante la muerte, y luego lo mataron. Juan Fromlet, un amigo común, dirigente también de Unión del Pueblo Navarro, cuando matan a Mújica, reúne a muchos cargos de Unión del Pueblo Navarro y les dice Juan Fromlet: cuidado que esto va en serio. Es decir, la consciencia ante la muerte. Y yo era concejal en el Ayuntamiento de Cizur Mayor por Bacharre, ¿no? Yo no era consciente de lo que estaban pasando los concejales del PSOE y de Unión del Pueblo Navarro. Yo no era consciente de eso. Claro, dos paradojas, ¿no? Yo llegué a llevar al pleno del Ayuntamiento de Cizur a la abogada Rigoberta Menchú para hablar de la amenaza política en Guatemala, a un pleno donde había más escoltas que personas. ¿Cómo era posible que fuéramos tan solidarios con 1000 causas y no fuéramos capaces de acercarnos a los concejales del Partido Socialista y de Unión del Pueblo Navarro? Yo en aquella época, como Mila y como otras personas de mi partido, ya criticábamos a ETA, ya la condenábamos y hacíamos discursos muy fuertes, pero me faltó ese acercamiento humano, decirles: en esto estoy con vosotros. Porque yo iba al salón de plenos del Ayuntamiento de Cizur Mayor y les hablaba del Gasteche, les hablaba de las pensiones, les hablaba de urbanismo, de la ordenanza del euskera, pero yo me iba a casa tranquilo. Y ellos se quedaban mirando debajo del coche. Yo iba al pleno y les hablaba de la memoria histórica, les hablaba de la libertad, les hablaba de la justicia, y yo me iba tranquilo a casa, y ellos se quedaban asustados con el escolta y mirando debajo del coche. Yo iba ahí y les hablaba de corrupción, de ideales, de Palestina, de Guatemala, de Cuba, de todas las causas que hemos defendido, pero ellos enterraban a compañeros y yo no. Y yo creo que ese es un debe que parte de la izquierda hemos ido acumulando, ¿no? Y que creo que al menos yo intento con este libro corregir en parte, ¿no? Yo creo que buena parte de la izquierda, al menos la que yo he representado, creo que hemos vivido de forma confundida el mito antifranquista de ETA, ¿no? Hemos creído que había una ETA buena y una ETA mala. La ETA buena habría actuado hasta el año 75, hasta que murió Franco, y la ETA mala a partir de ahí. Y nos autoengañábamos y elegíamos a la víctima número 2, que era Melitón Manzanas, y a la víctima número 9, que era Carrero Blanco. Y ahí construíamos la gran mentira de que había una ETA buena, ¿no? Pero ocultábamos que antes de morir Franco, también ETA había asesinado a otras 42 personas. Por ejemplo, a 13 civiles en la cafetería de Rolando. ETA pone una bomba en los baños de una cafetería en Madrid y mata a 13 personas limpiadoras que pasaban por ahí, estaban echándose un café. Matan a 3 jóvenes gallegos que están desaparecidos. ETA tiene sus propias cunetas, esto poca gente lo sabe, pero hace desaparecer a 3 jóvenes gallegos y todavía no se sabe dónde están enterrados.
Todavía no se sabe dónde están enterrados. Matan también a un taxista, Fermín Monasterio, pero en la izquierda no los contábamos. Solo existía Carrero Blanco y Melitón Manzana. Entonces ahí ha habido un proceso claro de autoengaño que yo intento, desmontar, ¿no? Otra de las cuestiones que a mí más me preocupan cuando hablo de estos temas de ETA es lo que yo he venido a llamar la teoría del empate. Es decir, cuando hablas de ETA hay una insoportable costumbre de que alguien te diga, sí, ¿nosotros qué? Sí, ¿nosotros qué? ¿No? Y es verdad que ha existido la tortura, y es verdad que ha existido el GAL, y es verdad que ha existido la violencia policial, pero eso no compensa la violencia de ETA. ETA no es el resultado de una violencia de respuesta. ETA no es una fatalidad. ETA no fue algo inevitable. Y menos es el reflejo de lo que hizo el GAL, ¿no? Dice Adorno, el filósofo alemán, como si Dresde justificara Auschwitz. Y yo digo, como si Paracuellos justificara Guernica. En esos casos no lo decimos. En esos casos no lo decimos. Pues en este caso tampoco. Las víctimas se suman, no se compensan. Y además hay algunos colectivos cercanos a la izquierda abertzale que lo que plantean es una especie de empate, para dar la sensación de que esto fue una especie de guerra en la que todo el mundo mató y murió, ¿no? Pero claro, si todos somos responsables, pues nadie lo es. Nadie lo es, ¿no? Entonces, por eso nos plantean esta teoría del empate y además, digo yo en el libro, se acercan a esto de las víctimas con una calculadora en la mano, sumando víctimas a su favor, para dar la sensación de que hubo una especie de empate. Hay un colectivo de la izquierda abertzale que cuenta como víctima a un preso que murió de un infarto en la cárcel. Hay muertes que nunca tenían que haber sucedido. Hay ausencias que duelen, pero eso no les convierte en víctimas. Eso es otra cosa. Un preso que muere de un infarto es otra cosa, no es una víctima, ¿no? Entonces, yo creo que esto en la izquierda ha sido muy común, ¿no? Hablar, cuando alguien habla de las víctimas de ETA, sí, los otros, ¿no? Eso no puede ser, no nos puede reconfortar que el otro haya hecho barbaridades, ¿no? La memoria exige rigor, no inflación. No inflación, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una seriedad moral a la hora de recordar. No puede haber una competencia dolorosa. No puede haber una competencia dolorosa en esto, y mucho menos tiene que haber un relato para neutralizar otro relato, ¿no? Voy a contar una pequeña anécdota que no la he contado nunca públicamente. Yo cuando trabajaba en Bacharre, fue justo el cambio de las calles del barrio de Lourdes, ¿sí? Y se me encargó y me ofrecí hacer reuniones con los diferentes grupos municipales para cambiar los símbolos franquistas del barrio de Lourdes. Me reuní con una persona del Partido Popular para convencerle que cambiaran esos símbolos franquistas. Todo el rato me hablaba de Paracuellos, todo el rato. Y entonces yo todo el rato competía con él, discutía con él, ¿no? Hasta que de repente me di cuenta y digo, a este le da igual Paracuellos, le da igual. No le importa absolutamente Paracuellos. Está utilizando a las víctimas para no mirarse al espejo, para no afrontar la parte de su responsabilidad política. Con este asunto de las torturas del GAL sucede también igual. Es muy cómodo contrarrestar la violencia de ETA con la del GAL y la tortura, porque eso nos ayuda a no mirarnos al espejo, porque si todo el mundo ha sido malo, si todo el mundo ha sido cruel, pues yo no tengo que revisar lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que también hay otra cuestión muy importante que hay que tener en cuenta. Que ETA naciera en la dictadura o en un contexto político determinado no justifica el asesinato de 853 víctimas, ¿sí? ETA a veces, o quien ha apoyado a ETA, nos transmiten como que fue inevitable matar, como que no había otra alternativa que matar, ¿no? Yo suelo decir, y no quiero meter tampoco la cuña publicitaria, pero Comisiones Obreras y el Partido Comunista fueron mucho más eficaces en la lucha contra el franquismo sin pegar ni un solo tiro, ¿no? Es decir, en 1000 lugares del mundo hay problemas identitarios o hay conflictos políticos, pero la secuencia inevitable no es el matar. En Canadá hay problemas
identitarios, o en Escocia, pero la secuencia inevitable no es el matar. Solo ETA, de forma autónoma, decidió que eso merecía la pena, que era eficaz asesinar, ¿no? Una de las cosas que quiero también plantear en el libro es contrarrestar esa sensación social que existe de que las víctimas de ETA han estado llenas de apoyo y han estado regadas de dinero público. Eso no es así. La mayoría de las víctimas expresan una gran soledad, especialmente, y si me permitís el término, en la pirámide del prestigio social de las víctimas, en el lugar más oscuro están las viudas de los guardias civiles y las viudas de las policías nacionales y las familias de aquellos que fueron acusados de narcotráfico o de consumidores de drogas y que fueron asesinados por ETA, ¿no? Esos son los que menos prestigio social tienen, las que más soledad expresan, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de un chico que se llamaba Abdurrahman Mohamed, que era un policía nacional de Zaragoza que tenía una hija con discapacidad y era muy caro en aquel entonces y ahora también educar a una hija con discapacidad. Él estaba destinado en Zaragoza y pide el cambio a Guipúzcoa para poder cobrar los pluses que se cobraban antes y poder mejorar su sueldo. Le ametrallan en las ventas de Irún. Su viuda Aisha tiene que volverse en un avión Hércules sola, con 21 años, de un féretro, y la hija con discapacidad. Imaginaos esa escena volviendo a Ceuta durante 2 horas, ella con 21 años, solica, en un avión Hércules enorme, con toda la soledad del metal y el féretro de tu marido ahí. ¿Qué es lo que pudo sentir? ¿Qué es lo que pudo sentir Aisha con esa situación, ¿no? Pero la viuda de Máximo Casado, que es un funcionario de prisiones que mata en el año 2000, Conchi Jaular, manda una carta también y se despide de Vitoria porque no aguanta más. Lo mata en el año 2000 y no aguanta más el ambiente que ahí se vivía. En Carni Carrillo, la mujer de Manuel Indiano. Manuel Indiano era un concejal del Partido Popular de Zumárraga que no llegaba a fin de mes. Lo matan un día 29 y solo tenía 1000 pesetas para llegar al fin de mes. Y tiene una tienda de chucherías y vende así, vive así, vendiendo chucherías de forma muy precaria y lo asesinan. Pues en Carni Carrillo escribe una carta durísima diciendo que se va de Euskadi porque no aguanta la posibilidad de cruzarse con alguien que pudo tener algo que ver en el asesinato, ¿no? Todas esas viudas que se marchan también nos interpelan a nosotros, ¿no? Y nos hace pensar qué es lo que hacíamos nosotros en aquella época. A mí hay unos asesinatos que me impactan muchísimo. Francisco Medina Albala, este es un obrero, militante también de Comisiones Obreras, que es de Granada y es pobre hasta las cachas, no tiene ni para comprarse un coche, ni para pagar la primera entrada de un coche, y le dice a su mujer de irse o a Madrid o a San Sebastián a poder trabajar, y su mujer elige San Sebastián porque tenía playa. Este era un albañil que le contratan para hacer los edificios del cuartel de Inchaurrondo. Ya está, no hace más. Y le asesina ETA, comando de ETA, está esperando cerca del cuartel de Inchaurrondo y le ametrallan a Francisco Medina Albala, que no tenía absolutamente nada que ver con nada, ¿no? Otro de los asesinatos que cuento en el libro es el de Ángel Facal Gelín, de origen gallego. Este era el típico toxicómano heroinómano que hemos conocido en todos los pueblos, ¿no? Todos los días, Facal, Angelín, pues todos los días él se levantaba y pedía dinero para meterse el pico, la dosis de ese día, ¿no? Y todos los días Ángel Facal comía un bocadillo a las 7 de la tarde en un bar decadente de Pasajes, hasta que Idoia López Riaño, alias la Tigresa, se baja de una moto y le pega un tiro a Ángel Facal, porque decía Idoia López Riaño que Ángel formaba parte de la estructura represiva del Estado opresor español. Ángel, que no tenía ni para comprarse un maldito bocadillo a las 7 de la tarde, ¿no? Hay otro asesinato en Pamplona de Alfredo Aguirre. Este era un muchacho de 13 años. El comando de ETA, en el que dirigía Mercedes Galdós, llama a la comisaría de la Policía Nacional de Pamplona y dice que hay una pelea, que hay un drogodependiente que se está peleando con su madre en la bajada de Javier de Pamplona. Era una llamada trampa. Ponen una bomba y en ese mismo instante en el que ponen la bomba llega Alfredo Aguirre con 13 años y unas zapatillas nuevas. Y él está tocando
el timbre de esa casa y Mercedes Galdós, disfrazada de embarazada, está viendo que Alfredo Aguirre, con 13 años, está tocando el timbre de casa de una amiga de su madre. Pero Mercedes Galdós da el aviso y el comando de ETA pulsa la bomba. Y muere un policía nacional que iba en el coche y también Alfredo Aguirre. El comando de ETA veía perfectamente que Alfredo Aguirre estaba ahí, pero decidió asesinar también al pobre Alfredo Aguirre con 13 años, ¿no? Jiménez Becerril era un concejal del Partido Popular de Sevilla que iba paseando una noche con su mujer por la Giralda de Sevilla. Llega el comando de ETA y asesina a Jiménez Becerril y también a su mujer, que no era un objetivo de ETA. Es decir, que la violencia tiró por elevación en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que, ya voy terminando, el silencio, desde luego, nunca puede ser una opción, ¿no? Nunca callar puede ser una opción, y yo creo que ante este tipo de traumas, como es el de la violencia, yo creo que es necesario hablar y reflexionar sobre esto y bueno, revisar un poco lo que nosotros hemos hecho en Alemania. Para el caso de los nazis hay un concepto muy interesante que es el de los Mitläufer, ¿no? Los Mitläufer fueron aquellos que, viviendo en la época nazi, miraron para otro lado, o de una forma o de otra se aprovecharon, o no hicieron nada, ¿no? Yo creo que muchos hemos sido esos Mitläufer que no nos hemos rebelado, ¿no? Yo he abandonado el pleno del Ayuntamiento de Fitur por muchas causas, me he indignado por un montón de causas, pero no nos hemos plantado ante la amenaza que estaban recibiendo estos compañeros, ¿no? Y a mí esto me hace reflexionar muchísimo, ¿no? ¿Cómo es posible que gente tan solidaria como nosotros no nos hubiéramos plantado antes ante la amenaza que estaban sufriendo? Porque lo veníamos ahora comentando en el libro o en el coche, normalizamos el hecho de los escoltas, ¿no? Y no hay cosa más anormal que alguien que tenga que hacer política con escolta, y nosotros lo normalizamos, creímos que eso era normal, ¿no? Creímos que era normal que fuéramos a un pleno y que hubiera escolta. No digo que no lo criticáramos, no digo que no, pero bueno, formaban parte de la escena política si queréis, ¿no? El Parlamento Vasco acierta en el año 2010 cuando dice: la memoria pone nombres y fechas allí donde el terrorismo pone excusas y justificaciones imposibles, ¿no? Como decía Mila, hay un colectivo, Gesto por la Paz, al que yo desde luego reconozco y homenajeo en el libro, que sale muy pronto a la calle, ¿no? Y fijaros, en Zarautz había 14 personas activas de Gesto por la Paz, 8 fueron agredidas. No la proporción, ¿no? De 14 militantes de Gesto por la Paz, 8 fueron agredidas. En Pamplona, Gesto por la Paz tuvo que cambiar 4 veces de sitio porque los agredían. Empezaron haciendo la concentración en la Plaza del Ayuntamiento y cambiaron la Plaza del Castillo, y cambiaron la Plaza de los Fueros, y cambiaron la Plaza de la Cruz porque los agredían. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible semejante cosa, ¿no? Ya termino con una cosita que también termino así el libro, que digo, bueno, pues este libro se ha escrito para decir no a un relato que justifica, bajo el eufemismo del conflicto, que fue inevitable quemar vivos a Maite Torrano y a Félix Peña en un ataque a la casa del pueblo de Portugalete. Gracias. Oye, aunque haga calor, una breve exposición o pregunta o comentario que hagáis estaría perfecto. Si no, ya veis que tenemos rollo aquí los tres. Nos ha removido las conciencias de pensar eso, que no se ha hecho nada con las barbaridades que se han cometido. Justo hoy, una persona que no conozco, esto de las redes sociales, hay veces que te escribe gente que no conoces, justo me ha dicho eso. Me ha dicho, joder, me ha resultado muy duro tu libro porque me ha hecho ponerme en el espejo, ¿no? De qué es lo que hacía yo en ese momento. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo no pudimos rebelarnos ante este tipo de cosas, ¿no? Porque, fijaros, yo sí que creo que contra ETA nos movilizamos más de lo que se cree, pero menos de lo que hubiéramos debido.
¿no? Menos de lo que hubiéramos... Las primeras manifestaciones masivas son ya muy tarde, son de la de Ordóñez, del 95, Miguel Ángel Blanco del 97, pero fíjate, desde el 69 hasta el 95, todas las barbaridades que hacen, ¿no? Hay grandes movilizaciones, por ejemplo, es curiosísimo además, como no solo la izquierda, porque yo también amplío un poco la autocrítica a la propia sociedad, a la insensibilidad que hemos tenido. Porque hubo grandes manifestaciones contra el asesinato del ingeniero Ryan, en los 80, hubo grandes movilizaciones contra el asesinato de Enrique Casas, un senador del Partido Socialista, también contra el asesinato de Sebastián Ezpiri y Pachi Zabaleta en la zona de Eibar, también eran empresarios, ahí se movilizó muchísimo, pero no se movilizaba la sociedad cuando el asesinato de la Guardia Civil o Policía Nacional. Es decir, que había unos valores intermitentes en ese sentido, ¿no? Una solidaridad condicionada. Entonces, yo creo que también, no solo la izquierda, tenemos que hacer esta mirada introspectiva y autocrítica, sino también el conjunto de la sociedad, ¿no? Que no nos movilizamos, en nuestro entorno pues no nos rebelábamos, ¿no? Yo creo que es importante, bueno, pues hacer la reflexión. Yo creo que sí, Joseba, pero yo sigo interpelando más a la izquierda. Sí, sí. Porque la izquierda teníamos la obligación de haber sido más sensibles precisamente porque éramos quienes nos movilizábamos con otras cosas. Lo que sucede, digo también para entender, porque alguna persona más joven que yo, desde luego, que tú igual no tanto, pero por aquí hay, para entender, no es que se fuesen malvados por naturaleza, sino que se estaba en una dinámica de autoengaño, como tú antes comentabas, ¿no? Porque, os pongo un ejemplo claro, a mí en 1979 me amenazan tremendamente tras lo de la muerte de Gladys del Estal y, bueno, tengo que dormir en distintos sitios, entrar en casa, me detenían continuamente, estábamos teóricamente en democracia, o sea, aquello era tremendo, ¿no? Entonces yo he encontrado con aquello una solidaridad enorme en mi entorno más cercano. Es verdad que no la encontré, sí hubo una parte del Partido Socialista que sí, pero otra que no, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo que quiero decir aquí es que esa movilización enorme que hubo en mi entorno, luego la utilizábamos, sin embargo, para lo que tú has dicho, para contrapesar cuando se dan después los asesinatos de los GAL y hay otro tipo de asesinatos. Fijaros lo que os digo yo, milité en su día en el movimiento comunista. Se asesinó a un comandante que era del movimiento comunista. Y mi compañero José María Lacarra y yo votamos en contra de condenar a ETA en ese asesinato. Eso es así de crudo y así de claro. Y luego llorábamos aparte. Y hacíamos la crítica interna dentro del partido. Pero no dimos el paso. Y sin embargo, luego, cuando... bueno, a mí en esto ya sabes, pues bueno, quizá por lo que me tocó, o por sensibilidad, por lo que sea, pero fui por delante, ¿no? Cuando eso, tengo que decir, y lo digo con dolor, que no he encontrado demasiada solidaridad en nuestra izquierda ante las amenazas que recibí al empezar a condenar a ETA, al romperse Euskal Herritarrok, y en fin, en otras cosas. No he encontrado esa solidaridad en nuestra izquierda, solo en la gente cercanísima. Y hoy, aquí y ahora, Joseba, hace mucho calor, es verdad, pero yo quiero decir que seguimos teniendo un problema en esa izquierda, porque hay mucha gente de esa izquierda que tenía que estar aquí, y no está. Y lo digo así de claro porque yo sí quiero interpelar a esa izquierda. Tienes razón que el conjunto de la sociedad. Pero esa izquierda tenemos más obligaciones, somos muy sensibles socialmente a muchas cosas, tú lo has dicho. ¿Qué nos pasa aquí a día de hoy? ¿Qué crees tú que nos pasa? Ya te lo pregunto. Yo creo que hemos tenido una conexión emocional con las víctimas del GAL o de la violencia policial que no hemos tenido con las víctimas de ETA. Es decir,
Las víctimas de ETA no han sido nuestras víctimas. No lo han sido. No lo han sido. Hemos tenido una lejanía afectiva, de tipo emocional. Y luego, además, con todas esas anteojeras políticas que nos poníamos, ¿no? Es decir, nosotros, o bueno, al menos yo, cuando me acercaba a las víctimas de ETA, lo hacía lleno de peros y lleno de matices. Lleno de peros y lleno de matices. Sí, pero... Y no lo hacía con otras víctimas, ¿no? Es decir, esos peros y esos matices me han interrumpido a mí una solidaridad limpia y directa, que es como tienes que solidarizarte con alguien que ha sufrido algo tan extremo como la muerte de un ser querido, ¿no? Yo no me he acercado a ellos con esa limpieza, siempre era pero, bueno, sí, los otros lo han hecho peor, es que sí, pero es que el Estado, es que es peor, o sea, siempre condicionado a algo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿eh? Yo creo que en nuestro imaginario afectivo y sentimental, las víctimas de ETA no formaban parte de ese puzzle, no han formado parte. No. O sea, yo conozco poca gente de nuestro entorno que haya hablado con una víctima de ETA. Conozco poco. O sea, es que se haya acercado, oye, quiero escucharte. Digo, como ejemplo de esa lejanía de tipo afectiva, ¿no? Si me permitís entrar en el debate, ¿no? Digamos, porque os pertenecéis a un ámbito de la izquierda y estáis haciendo una crítica sobre la violencia, sobre un proceso de violencia, ¿no? Pero ahora estamos en un proceso de posviolencia y eso lo que estáis haciendo es una aportación muy interesante y muy valiente, que yo quiero valorar desde fuera de nuestro ámbito, pero es que estamos gestionando por violencia, ¿no? Posviolencia, ¿no? Claro, es complejo también. Cuando terminó el franquismo nadie fue franquista. Tú preguntabas a alguien que no había franquistas. Y dice, joder, estos 40 años alguno habría, ¿no? Dictadura, pues todo ellos era la buena. Hay más. Sí, ahora lo dicen con más facilidad. Pero en la transición nadie era, igual que ha dicho Joseba, nadie era nazi en Alemania, ¿no? Bueno, tampoco es que la gente, tú lo has dicho, mira, fuese por definición mala, franquista, porque en la época se podía ser, yo que sé, carlista y no ser una mala persona, o sea que y nuestras familias encontramos de eso por todos los lados, ¿no? Por lo tanto, lo que más me preocupa ahora es la gestión de la postviolencia. Es muy importante los dichos como Joseba para decir, pasó esto y no lo neguemos, pero también es verdad que hay que gestionarlo de alguna manera, ¿no? A mí por quitaros carga a vosotros, ¿no? A Mila y a Joseba. Ahí me dicen, hombre, si esto es así, como lo que dice el libro de Joseba, que es verdad así, ¿qué hacéis votando con Bildu en el Parlamento? No sé qué, eso lo oigo todos los días, ¿no? Claro, yo no soy tan crítico como Joseba con la transición, porque hubo que hacer procesos muy complejos en aquel momento y quizás, claro, visto desde ahora, pero en aquel momento 60 muertos por ETA en un año, los militares pegando golpes de Estado, claro, es que había que gestionar aquello, ¿no? Entonces yo no soy, pero me parece que aportaciones como esta a procesos de posviolencia sin comparaciones, ¿no? A mí me toca trabajar con víctimas del 36, víctimas de ETA, víctimas de la violencia policial, ahora víctimas de abusos de la Iglesia, víctimas, y se politiza mucho el debate. Entonces, a veces es tan sencillo, lo hablábamos antes entre nosotros tres, ¿no? Tan sencillo como acercarte a esa persona que está sufriendo y dice, yo te creo, y lo que a ti te vulneraron tus derechos humanos más básicos, y punto. Y eso debería ser un consenso en todo el abanico ideológico, ¿no? Aquí nadie vulnera los derechos de nadie. Entonces, ese podría ser un punto de consenso. Y para eso me parece fundamental las aportaciones como el libro, ¿no? Hay una imagen que a mí siempre, has dicho sobre la pirámide, ¿no? Las mujeres de los guardias civiles. A mí me contaron dos mujeres de guardias civiles, cuando estamos con ellas, ¿no? Desde la oficina de víctimas, que cuando mataban a sus maridos, claro, se quedaban con hijos, muchas de ellas volvían a sus pueblos con sus padres, ¿no? Con sus hermanos, ¿no? Se arropaban con la familia, pues en Salamanca o tal. Pero lo que me llama la atención es que a estas dos mujeres, y no son las únicas, le ofertaron limpiar el cuartel, ser mujeres de la limpieza, como una forma de tener un salario y de poder vivir, ¿no? Entonces, tengo esa imagen, ¿no? De te matan a tu marido, te quedas con tus hijos,
y te conviertes en la mujer de la limpieza, con todo el respeto, la mujer de la limpieza, para compensarte de alguna forma el Estado lo que ha pasado. Por lo tanto, gestionemos la posviolencia y está bien la autocrítica, pero la autocrítica sirve para avanzar, sin ninguna duda. Antes de darte la palabra, un par de cosas con esto. Una cosa, en todos los países que han sufrido alguna guerra o algún hecho traumático como el de la violencia, la gran preocupación es la garantía de no repetición. En nuestro caso está más o menos excluida la posibilidad de que ETA vuelva. Igual en Irlanda no, o en Colombia no, pero aquí está más o menos excluida, ¿no? Entonces, la garantía de no repetición en nuestro caso se basa en la necesidad de que no vuelvan los valores y las ideas que hicieron posible que alguien creyera que matar estuvo bien, ¿no? Que matar estuvo bien. Por eso yo creo que lo que hace Martín, el gobierno de Navarra, de ir a las escuelas y todo esto es muy importante. Se hizo un estudio, liderado por ti además, de conocimiento del terrorismo entre los jóvenes, ¿no? De 13 a 17 años, y no conocían qué era terrorismo, pero es que es normal que no lo conozcan, es que no nos tenemos que frustrar, es que es normal. Yo no conocía lo que era la transición y la guerra civil, o sea, eso no es lo preocupante. ¿Qué era lo preocupante de ese estudio? Que había un porcentaje, creo, bastante elevado de los jóvenes que justificaban la violencia por motivos políticos, y eso es ahí donde tenemos que trabajar, en esa garantía de no repetición, ¿no? Yo estos días estoy diciendo mucho a muchos periodistas porque me preguntan sobre Pedro Sánchez y sobre Chivite, y digo, mira, suficientes jardines me he metido ya en el libro como para meterme en más, pero creo que Josu Elespe, el hijo de Florel Elespe asesinado, creo que lo resuelve muy bien en una frase que dice: es compatible debatir y acordar con normalidad con la izquierda Abertzale y a la vez ser exigentes. Y a la vez ser exigentes. Creo que es importante hacerlo compatible. Sí, Sí, ya visto. gracias. Desde aquí es difícil argumentar cuando se está de acuerdo con lo que habéis argumentado desde aquí. Y la coincidencia es total. De cualquier manera, quiero hacer un apunte. El título del libro habla de la memoria de los detalles. Esos detalles son detalles de crueldad. Tú mismo has desgranado unos cuantos. Yo esos detalles, a lo mejor de una manera más bruta, les llamo actos de chulería. Le mato a José Luis López de la Calle y después le digo, jódete. Los izquierdos, etcétera, etcétera. Me preocupa que esos actos de chulería se siguen repitiendo. Acabas de decir que casi hay una garantía de no volver atrás. Me alegraría mucho que tuvieras 100% razón, pero realmente me preocupan estos actos de chulería que siguen por parte del mundo, de un mundo radical nacionalista. Me parecen preocupantes y me parece que no son de recibo, porque de alguna forma están siguiendo, infligiendo dolor a quien está sufriendo, a las víctimas básicamente del terrorismo. Pero de alguna forma estamos anestesiando a toda la sociedad en general, que terminaremos por ver como algo normal que alguien que sale de la cárcel después de 20, 30 años de condena o de 20, 30 asesinatos, veremos normal. Yo soy el primero de acuerdo que creo en la justicia. ¿Ha cumplido con la justicia? Muy bien. Pero los actos de chulería, de crueldad, me parecen preocupantes, porque estarían anestesiando a toda la población en general. Así lo veo. Lo afirmo. Mira, yo creo que en esto, antes de que hable Maribel, hay que tener en cuenta los ongi etorris ya no hay, ¿no? Como los conocíamos antes, pero sí que creo, por eso yo en el libro hablo de la consideración social hacia los victimarios, que tiene que ver no solo con el ongi etorri, sino con la pancarta, la foto del preso, etc. Lo de Charlie, eso es, etcétera, ¿no? Es decir, esto a mí sí que me preocupa, es la consideración social hacia el victimario, porque si tú crees que alguien que ha asesinado o ha colaborado en asesinar es un ejemplo, lo que estás transmitiendo a la gente joven es que matar pudo llegar a tener algún sentido. Y eso es lo que hay que cortar, ¿no? La consideración social hacia el victimario, sea en forma de un etorri, o sea en forma de una pancarta, o sea en forma de una pintada, ¿no? Por eso me parece importante lo que estás diciendo. Maribel.
Yo quería deciros que me alegro mucho de haber venido de ver tanta pereza del calor, porque me habéis hecho pensar muchas cosas. Y una de ellas es esa, ¿dónde estaba yo en aquellos momentos, no? Y yo en aquellos momentos, bueno, no estaba en ningún partido político, ni estoy, pero estaba detrás, o sea, estaba detrás a ver lo que hacíais, a ver lo que hacían unos, a ver lo que hacían otros, y entonces, como miembro de la sociedad, muy cómoda y muy tranquila, esperando a ver qué decían unos y qué decían otros, entonces yo resguardaba un poco ahí, ¿no? Y eso sí que me hace pensar lo que vosotros habéis tenido que pasar para decidir una serie de cosas que decidíais entonces y que decidís ahora, ¿no? Me da culpa, como miembro de la sociedad, lo poco que hice y lo poco que hago en ese campo, ¿no? En ese campo de tener esa valentía que tenéis ahora vosotros, de tener aquella valentía que también era otra valentía, aunque sería equivocada, y eso nada más. Me ha gustado. Fíjate, hay un compañero de la asociación Gogoan, Pello Salaburu, que también era de Gestos por la Paz y era rector de la UPV, ¿no? Y cuando se retiró, en el discurso de retirada, él dice: a mí me hubiera gustado haber ido a los campus de la UPV a explicar mi política universitaria, pero tenía miedo. El rector. El rector, ¿no? Es decir, que la autocensura a veces ha sido la peor de las censuras, ¿no? Y me quiero emocionar con estas cosas de Vila, porque siempre que hablamos ella y yo. Pero mira, aquí hay compañeros de Bacharre. No saben, por culpa tal vez de Mila y mía, no saben ni el 10% de las cosas que nos han hecho pasar. No lo sabéis. No lo hemos contado. O sea, ni siquiera nosotros, cuando a mí me agredieron el 20 de abril de 2008, todas las amenazas, todas las pintadas, lo mal que lo pasó mi familia, otras agresiones que hubo, no las hemos contado. No las hemos contado. Y antes hablábamos que no las hemos contado entonces y no las contamos ahora. Las contamos con dos personas, o sea, pues ¿qué es lo que tiene que ser la gente que ha tenido en su... No ahora, imaginaros en aquel ambiente. Yo tengo familia guipuzcoana, o sea, nada en contra de los guipuzcoanos, pero de la Guipúzcoa profunda, de hace 25 o 30 años, imaginaos en aquel ambiente cuando en una familia se sufre un atentado y además de sufrir, lo que tú explicas muy bien, es que además de sufrir la pérdida de un ser querido, se tiene que guardar silencio. O sea, si nosotros nos duele ese silencio que hemos guardado y todavía guardamos ahora y no contamos, o sea, ¿qué tienen que pasar esas familias, no? Es que tiene que ser terrible. No lo he contado en el libro, pues me ocurre ahora, porque Martín lo conocerá más que yo. Hay un montón de personas amenazadas, concejales sobre todo, que cuando hablas con ellas es curiosísimo cómo se inventan las mismas excusas para hablarles a sus hijas, ¿no? Entonces el guardaespaldas es el amigo de papá, mirar debajo del coche es porque hay gatitos, pero en realidad esas cosas infantiles resumen muy bien el miedo, la crueldad y el silencio en el que han vivido muchas víctimas, ¿no? Porque eran los gatitos y el amigo de papá, no era la escolta y el riesgo a la bomba, ¿no? Lo tenía que haber puesto en el libro esto, pero se me ocurrió ahora escuchándolo. Hay un detalle... Sí. Hay un detalle que, sin decir nombres que no puedo, pero hay un alcalde socialista que recibe una amenaza importante y dentro de la oficina de víctimas que tenemos trabajamos con psicólogos y trabajamos con las víctimas. Ahora está en un proceso de creerse él a sí mismo que es una víctima. Porque interiorizó que no era una víctima, porque diciendo que soy yo comparado con el compañero que ha matado. Entonces la víctima es el compañero, ¿no? Dice, hombre, ya, pero tú... Entonces me decía la psicóloga, es que no se siente víctima porque tiene un proceso mental de dolor que lo rechaza, ¿no? Entonces eso te lleva a autocensuras, te lleva...
en definitiva, lo que hace toda la barbarie, que es la falta de libertad y más mínima del ser humano, ¿no? Entonces te lleva a esos mundos donde la democracia no existe, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una crítica social, pero quizás el reconocimiento de las víctimas es importante, pero hay que tener un reconocimiento a la sociedad que en un momento dice ya está bien. Y también ese ya está bien se produce tarde, pues posiblemente, pero se produce. Y creo que además es imparable ese proceso. Es decir, ¿quién defiende hoy la violencia? Pues no se atreven. El que cree en la violencia no se atreve a decirlo. Y antes, con la chulería que decías tú, es que te imponían además, ¿no? Ahora yo creo que la sociedad nos hemos impuesto con valores democráticos a la violencia, y que ese retorno es muy complejo, porque si lo hacen le puedes decir no vengas con chulerías, que yo no soy ningún asesino, yo soy un demócrata. Yo creo que se ha terminado con los obligatories por esa presión social, a que yo le doy la razón a esto a Martín, ¿no? Inés. Yo, nada, lo primero, darte las gracias. Me ha removido muchísimo el libro, o sea, esto que cuentas, el libro, pues supongo que más. Y me ha hecho reflexionar muchísimo sobre, pues bueno, supongo que a todos y todas, ¿no? Sobre mi posición respecto a esto. Y fíjate que creo que por lo menos mucha gente de mi generación, nos acercamos a todo este mundo, antes de empezar a pensar en política, nos acercamos. Es que es muy macabro, desde el punto de vista del ocio. A mí me coincidió la adolescencia, ¿no? Donde empezaba a salir, y el empezar el rock radical vasco. Supongo que todos os acordáis. Entonces, bueno, pues según en qué ambiente estabas, pues empezabas a ir a conciertos, oías unas letras que no entendíamos, por supuesto, pero nos parecían estupendas, bailábamos, veíamos unos carteles, Presoa, Calera, pues, y decías, jo, pues oye, pues tendrán razón, ¿no? Así de ignorante era todo esto, ¿no? Y claro, costaba mucho salir de ahí, porque eso fue encima un éxito, o sea, es que para las víctimas tuvo que ser muy macabro. Hubo todo un movimiento, bueno, ibas a San Fermines, venga, vamos a los garitos estos, ibas a Bilbao, ibas a San Sebastián, y es tremendo, me da una vergüenza tremenda. Fíjate, mi cuadrilla y yo vamos a todos los conciertos de Barricada, ¿no? Y siempre cantan la de alguien tiene que apretar el gatillo. Sí, letras tremendas. Claro, es tremendo. Pero te voy a dar un detalle, hablando de lo anterior. Antes, todo el polideportivo gritaba ETA, ETA, ETA. El otro día estuve en un concierto de Barricada en el Central y cantaron 3 personas la primera estrofa, 3, ETA, ETA, y a la segunda ya no cantaron. Es decir, que la sociedad también está más sensibilizada. Yo suelo coger como termómetro, es una tontería, pero fíjate, para las víctimas lo que tuvo que ser, ¿sabes? Que miles de personas gritarán, alguien tiene que apretar el gatillo. Es que tiene que ser pero eran espacios, si coges, vosotros sabéis bien de lo que voy a decir. Si coges el espacio feminista, pues yo creo un espejo del espacio feminista. Si coges la ecología, pues creo un espejo al espacio de la ecología. O sea, tengo que crear espacios paralelos a la realidad, controlados por mí, y yo soy el auténtico, además. Bueno, yo soy ecologista. El documental de Gladys, por ejemplo, es muy bonito en ese sentido, ¿no? La actuación de ETA en la central de Lemoniz, ¿no? Hay todo un movimiento ecologista que evidentemente no tiene nada que ver con la ETA. Y con Sabino, con la gente que trabajamos en el documental, dicen, nosotros nos hizo mucho daño ETA porque había un movimiento popular muy potente antinuclear, pero la gente dijo, joder, yo no quiero ser eso, ¿no? Yo quiero ser otra cosa, soy ecologista, ¿no? Y uno de los espacios es la cultura o las fiestas de los pueblos, la música. Yo recuerdo una chozna, una caseta, dos anécdotas, una en San Fermín, una barra, que había unas jarras de sangría y un cartel que ponía sangría de policía. Y la gente decía, pues dame 2 vasos, dame 3. Fijaros lo que os estoy diciendo, ¿no? Pues eso era una realidad. Y lo hacíamos muy festivos y todo el mundo bebía de sangría, ¿no?
Y otra, también en las chornas, si te acuerdas, un año hubo a las casetas de los partidos, hubo un ataque de la izquierda digamos la calle Borroca, ¿no? Y tiraron unos cócteles molotov contra la caseta del Partido Comunista. Y yo siempre me acuerdo de un viejo militante comunista de Comisiones Obreras de Renfe que me dije, joder, a mí me detiene el franquismo y ahora me tiran cócteles estos tíos, ¿no? Y cuando le tiraban cócteles le decían fascistas a alguien que había estado en la cárcel con Franco, ¿no? Un viejo militante comunista, ¿no? Dice, pero ¿tú qué entiendes por fascismo? ¿Qué me estás diciendo, no? Sí, entonces, el espacio, creo que hoy eso es impensable. O sea, que yo, en ese sentido, sí que soy optimista, que estas burradas que estamos diciendo hoy nos interpelan, porque convivíamos con ella y hoy lo vemos como fuera de contexto. Sí, por eso creo que es un buen momento para hablar de ello, porque en el momento en el que te avergüenza haber soportado eso, es cuando empieza el momento de hablarlo. Porque antes es muy pronto. Y eso sí que es garantía, ¿no? Claro, eso no solo la memoria, como bien dices. O sea, cuando, el comentario con un periodista, cuando empieza a darte pudor lo que has vivido, ese es el momento de hablarlo. Sí, porque pasas a ser creíble. Hay una palabra por ahí. Ay, perdón. Sí, yo quería preguntar, porque como me parece, a ver, si a la izquierda hay distintas vertientes que representáis, ha sido capaz de hacer este acto, esta catarsis, este acto de contrición y ver esto con un punto de vista como el que lo veis vosotros, que me quedo aquí muy admirado y tal. También estás tú diciendo lo de los jardines que no te quieren meter, Martín vive en sus carnes. ¿Cuándo va a dejar de ser ETA una excusa para la otra parte sacarla continuamente? Y sacarla no solo en el Parlamento de Navarra, que Martín hace poco intentó sacar una, que son todas excusas banales, como la que decías tú de Paracuello y tal, pero es que también la sacan en Madrid, la sacan en las andaluzas, ¿cuándo va a llegar? ¿Qué fecha? No se puede poner la fecha, pero ¿qué día va a ser en que un debate político o una tertulia televisiva alguien saque la excusa de ETA y le diga, mire, esto ya ha caducado, ya no sirve? Llegará ese día. Porque lo que decís vosotros, hay cosas muy potentes. Por ejemplo, a mi madre probablemente le suban ahora un 20% su paga, no sé qué, gracias a una ponencia de Bildu. Bildu puedes tener que, si es una ponencia buena y el PSOE va con ella, no sé qué, y en Navarra os pasa mucho en el Parlamento, los demás siempre tienen la misma excusa. ¿Cuándo se va a poner fecha de caducidad a la excusa de ETA? Ojalá lo supiéramos y ojalá lo viéramos. Pero mira, yo una reflexión sobre esto. Yo creo que además la derecha, haciendo eso, creo que no es consciente de las bazas que le da a la izquierda abertzale. Por ejemplo, cuando la derecha dice, es que ETA ha ganado, le está dando una baza a la izquierda abertzale, porque es que ETA ha sido derrotada, sus ideas han sido derrotadas. Han sido derrotadas por toda la sociedad. Entonces, yo lo que creo que es que el relato, la historia que tiene que quedar, es que toda la sociedad, la Guardia Civil, Policías Nacionales, jueces, el gobierno y nosotros movilizándonos, fuimos los que derrotamos a ETA. Si la derecha está todo el rato diciendo ha ganado, pues es un desastre. Es un desastre, porque es darle oxígeno a su relato. Pero hay gente que sigue ese relato. Porque ya lo decía antes, porque la política a veces... la velocidad de la política no ayuda a cerrar bien las heridas. Yo creo que hay que separar bien las dos cuestiones, ¿no? El que políticamente ya sabemos que se utilizan a las víctimas, ojo, se pueden utilizar a las víctimas de todo tipo, además, políticamente. Y entonces hay que saber ahí distinguir con mantener una actitud ética, sin embargo, de exigencia a quienes todavía, como decíamos, no quieren hacer una crítica y decir lo que sucedió fue injusto. No solamente causó dolor, es que fue injusto e inútil. Entonces hay que seguir haciendo esa crítica, pero eso no quiere decir que no se pueda llegar a acuerdos políticos en cosas con un mundo que ya no es ETA, aunque dentro de Bildu o de otras opciones pueda haber gente
que, como decimos, a la que se le tenga que seguir exigiendo esa crítica. Porque tienes toda la razón, esto es una utilización, pero eso es, en cierto modo, como, a ver, no es igual, pero para hacernos una idea, como todavía hay gente que no acepta que determinada parte del PP, por ejemplo, pues pueda funcionar políticamente o pueda estar porque no han hecho una condena del franquismo. Hay que exigir la condena del franquismo, pero el Partido Popular puede funcionar como partido político y seguir adelante. Pues lo mismo hay que exigir bajo mi punto de vista, ¿no? Y es difícil, sí. Sí, pero yo creo que lo utilizamos más. Yo creo que la posible solución, que es la que estamos intentando, yo decía Joseba, es, o sea, ahora si situamos el foco, que es lo que dices tú, en memoria, Joseba dice, con memoria solo no basta, lo dice muchas veces, ¿no? Memoria y víctimas, que es un momento en el que estamos, creo que tenemos que variar el foco y centrarlo en convivencia y derechos humanos, y para eso la columna vertebral es la memoria. Pero si pones como referente la convivencia de derechos humanos, tienes un discurso, y ese discurso rompe todo el tema, que dices, tú estás de acuerdo que haya una víctima del 36 en una cuneta y cuando yo intento sacarlo de esa cuneta soy un peligroso no sé qué. No, eso no sé cómo, no es un tema de memoria histórica, es un tema de derechos humanos, que está en una cuneta. Entonces, a partir de ahí podemos poner todos los ejemplos que queramos con todas las víctimas que queramos. Y hay que superar un concepto también que para mí es tremendo, que es el de mis víctimas y tus víctimas. Y eso que decía Joseba de la compensación de las tuyas y las mías. Estos son de los míos, esos son de los tuyos, ¿no? Bajo ese paraguas, la utilización política es constante, cada uno con las suyas. Como son mías, pues las manipulo, ¿no? Ahora vamos a crear una comisión de reconocimiento de víctimas de motivación política y hay un debate, porque hablamos con las familias, por ejemplo, la familia de Miquel Zabalza, que tenemos una relación muy directa, ¿no? Que es una familia que da gusto estar con ellos por los valores que transmiten, ¿no? Pero hay un debate en la izquierda abertzale si la víctima es de la familia o del colectivo, que dicen ellos. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Pero usted, primero, la familia es la familia, y sus hijos, sus padres, sus hermanos tienen un derecho. Y no, es que son del colectivo. Ahí entran manipulaciones políticas que hay que decir, cuidado, que estamos hablando de derechos humanos y no manipulan. ¿Se puede ofender más al colectivo que a la familia incluso? Bueno, sí, pues hay todo un juego. Por lo tanto, yo huiría de esos planteamientos y si pones encima de la mesa, vamos a convivir entre diferentes, y eso es cerrado, cada uno que piense lo que le da la gana y convivimos, y no se vulneran derechos humanos, porque los derechos humanos son cerrados. Bajo esos conceptos avanzamos, y es lo que creo que estamos haciendo. Si nos complicamos en otras cuestiones, se politiza algo que no se debe politizar. Oye, lo dejamos aquí porque el libro puede tener mérito, pero elegir entre el libro o Río, pues el mérito es vuestro por estar aquí. Y solo una cosa, mira. A mí me parece que sí hay que volver y cerrar poniendo en valor cosas que se han hecho y que se están haciendo. Y un reconocimiento, Martín, porque creo que desde Paz y Convivencia el Gobierno de Navarra se está haciendo un trabajo importante y que eso efectivamente hay que ponerlo en valor. Desde luego el libro de Joseba y a Joseba como autor, y pienso que quienes estamos aquí es porque ya tenemos una sensibilidad y somos parte de quienes, con muchas personas que hoy no están, conseguimos en su día, unos antes y otros más tarde, que ETA parase. Pero el odio por violencia política está en este tema y están otros, o sea que atentas y atentos. Pues si alguien nos pregunta, el libro, aparte de venderlo aquí Olga, como buena comercial, está en Letras a la Taza también, ¿eh? O sea que si alguien nos pregunta también está ahí. Gracias. Bueno.